El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos nuevamente en el 106.9 FM de Radio Universidad, aquí en Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral que como cada lunes y cada martes les traemos de 2:30 a 3 de la tarde. Se encuentra conmigo, como siempre, Oksana Bolchanskaya. Muy buenas tardes, Oksana. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Y gracias, como siempre, por sintonizarnos y por seguir los temas que desde aquí, cada semana, le estamos transmitiendo todo lo que sucede en el Instituto Estatal Electoral, las actividades de participación ciudadana, las actividades de educación cívica. Y pues esta semana sí tuvimos noticias, Rolando. Seguimos más bien con las actividades del Cine Debate, que en la primera emisión nos dejó con un buen sabor de boca. Vimos la película Las Sufragistas. Uh-huh. Hubo una discusión muy interesante, aportaciones de las personas que asistieron a ver la película, y en esta ocasión tuvimos ya una segunda actividad de ese tipo. Sí, pues se trata de la película Ángeles de Hierro, una película muy muy buena, con grandes actuaciones y con una estética muy bonita. La película, además de que pues bueno, narra estos hechos ocurridos en Estados Unidos, esa lucha tan feroz que hicieron las mujeres para lograr el voto, ¿no? Que finalmente lo lograron, pero que pues batallaron. Pero les costó mucho. Les costó, ¿no? Como sí, en todos los países del mundo donde hubo ese movimiento sufragista y esa insistencia, esa lucha insistente, a pesar de los costos que les significó a estas mujeres, personales, sociales, costos políticos. Y sí, pues es igual en esta película de Ángeles de Hierro, que trata sobre esta lucha en Estados Unidos. También pues hubo muchos sacrificios, ¿no? Incluso pues sacrificar la familia, ¿no? Los hijos, y pues por este movimiento que pues ahora todavía vemos estos resultados, y que finalmente también se hizo esta discusión tras la película, ¿no? Y bueno, uno de los mensajes una de las conclusiones a las que llegaron las personas que observaron esta película es que, pues bueno, estamos cosechando toda este sacrificio de aquellas mujeres, pero pues que todavía nos falta mucho camino, ¿no? Esta exigencia sigue vigente, quizás ya en otros escenarios, en otras modalidades, porque ciertamente se ha logrado mucho, pero no se acaba. Tanto no se acaba que se dieron incluso algunos ejemplos de cómo nos fue en estas elecciones, donde las mujeres obtuvieron menos posiciones, por ejemplo en el Congreso del Estado, en las presidencias municipales, que en el proceso anterior, donde tuvimos casos todavía tan inexplicables, pero al mismo tiempo dices, bueno, pues en el siglo XXI, que están matando a las mujeres por querer participar en una carrera política, por querer competir por un puesto de elección popular, y esto significa que la tarea sigue vigente. Y hablando de mujeres que están en este barco, ¿no? Que se encargan del hacer y del quehacer político. Entrevistaste a una consejera, a la consejera electoral Julieta Fuentes. Así es, Rolando. Quien bueno, habló de otros temas, ¿no? Habló de lo que es el cierre, la conclusión del proceso electoral 2017-2018, pero pues bueno, ella también es un ejemplo de cómo las mujeres están participando en la política, están ocupando espacios públicos.
estuvo en entrevista justamente con el motivo de la conclusión del proceso estatal electoral y también dando cuenta del trabajo que se hizo en las comisiones que ella preside. Pues muy bien, ¿qué te parece si, pues bueno, ya no platicamos más y escuchamos esta entrevista con la consejera electoral Julieta Fuentes? La entrevista. La entrevista. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia y me da como siempre un enorme gusto de tener en este estudio a la consejera electoral Julieta Fuentes Chávez. Tradicionalmente hablamos de temas de participación ciudadana, de educación cívica, que yo sé que es un tema que le fascina y que le emociona. Pero fíjese que en esta ocasión sí lo vamos a tocar porque es inherente al tema del proceso electoral, pero quizás no con no con el detalle que lo hemos hecho en las entrevistas anteriores. Y es porque, bueno, estamos ahora a 10 días de haber concluido el proceso electoral. El Consejo Estatal Electoral tuvo una sesión extraordinaria en la cual dio ya la declaratoria de la conclusión del proceso. Usted forma parte de este cuerpo colegiado de 7 consejeras y consejeros. Y la pregunta obligada, consejera, que le quiero hacer, bueno, concluyó el proceso electoral muy largo y muy complejo. ¿Usted cómo lo evalúa? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué lecciones sacó de este proceso electoral? ¿Cuáles son los aspectos que le gustaría destacar? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. También a mí me encanta estar aquí en tu programa. Un saludo a todo el auditorio. Y bueno, esta elección que acabamos de concluir ya formalmente fue una elección llena de desafíos, porque vivimos en primer lugar una elección concurrente, es decir, federal y local. El instituto tiene bajo su responsabilidad la organización de las elecciones locales, pero en esta ocasión, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, tuvimos 6 elecciones, cosa que elevó el grado de dificultad. Nunca antes habíamos tenido. Nunca antes, es la primera vez en la historia de Chihuahua en que tenemos elecciones concurrentes. Además tuvimos una casilla única, es decir, una casilla en la que se recibieron las 6 votaciones diferentes. Y el ciudadano que se presentó a emitir su voto, bueno, recibía 6 boletas, algo que pues se percibe como un poco abrumador, ¿no? Claro. Porque claro. Sí, tampoco los ciudadanos habían recibido una cantidad así de boletas para elegir al mismo número de representantes. Por otro lado, particularmente complejo resultó nuestra sesión de cómputo. La sesión de cómputo, sobre todo en Juárez y Chihuahua, fue larguísima. La sesión de cómputo, por ejemplo, en los distritos federales que tienen un máximo de, 500 casillas a contar. Nosotros tuvimos casi 2,000 en Juárez, 1,200 aquí. Uh-huh. Entonces hizo una jornada larga, desgastante, compleja. Además de esto que de manera pues operativa vivimos, el hecho de que se presentaran en algunos casos, como pues fue Juárez, algunos distritos, en que la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar era muy pequeña, también complicó las sesiones de cómputo. También, yo destaco y me encanta tener esta oportunidad de pues agradecer a los casi 32,000 ciudadanos, nuestros vecinos, Oxana, que dedicaron su domingo 1 de julio a este ejercicio ciudadano, como integrando las mesas directivas de casilla, una jornada larguísima, y sin embargo no tuvimos noticia de ningún funcionario que abandonara por cansancio, por la hora, por lo que fuera, su lugar en la casilla. Eso yo pues lo reconozco muchísimo, porque ver a mis vecinos en la casilla donde yo voté, bueno, pues me dio tanto gusto
ver luego que comentaban su experiencia al cerrar tan tarde. Uno de los desafíos que yo creo que sí tenemos que revisar y analizar en coordinación con el INE es los métodos de recolección de los paquetes electorales. Porque el haber tenido centros fijos o para estos centros de recolección hizo que los paquetes llegaran muy tarde a nuestras asambleas. Y eso propició que entonces nuestro sistema de resultados electorales preliminares caminara lentamente y empezara tarde, porque los ciudadanos estábamos acostumbrados a recibir noticias a través del PREP muchísimo más temprano de lo que lo pudimos hacer. A las 10, 11 de la mañana ya teníamos todo antes. Prácticamente todo lo que era posible contabilizar ya lo teníamos. Y en esta ocasión no era la madrugada y apenas estábamos recibiendo los paquetes electorales. Eso creo que es de los desafíos más importantes y es de lo que nos generó, digamos, no problemas, bueno, fue una circunstancia que se dio por la operación de los centros de recolección, pero sí generó en el ciudadano un poco de incertidumbre de esto que estamos acostumbrados a tener noticias antes y ahora nos tardamos tanto en poderlas ofrecer. Eso, digamos, también destaco que nosotros en las 67 asambleas municipales tuvimos 827 funcionarios que nos apoyaron desde la instalación de las asambleas el 5 de diciembre hasta algunas hasta este último día de agosto. Y también son ciudadanas y ciudadanos también que acudieron a la convocatoria Así pública, es. No son profesionales electorales. No lo son. No son ciudadanos como nosotros que tenemos interés en participar en un proceso electoral y nos inscribimos a ver si pues podemos ser parte del equipo administrativo, ¿no? Pues hablando de ese ejército de personas, de ciudadanas y ciudadanos que trabajan ya sea por tiempo más largo o más corto durante el proceso electoral, evidentemente la capacitación debe ser uno de los pilares fundamentales, porque los funcionarios, digamos, el staff de un órgano electoral, ya sea local o federal, es acotado, es reducido. Para hacer la elección siempre se hacen las convocatorias, primero para formar las asambleas municipales y luego para tener a los asistentes y capacitadores electorales, un mundo de gente. Aquí en el Instituto Estatal Electoral, ahora usted nos va a dar los números, seguramente que sí los trae, cuántas personas colaboraron y son llamados de las filas de la ciudadanía. ¿Cómo se trabaja, cómo se prepara a estas personas, consejera? Y le estoy preguntando justamente porque una de las comisiones que usted presidió en este proceso electoral y la sigue presidiendo es la comisión de capacitación. ¿Cómo evalúa usted el trabajo desde el ámbito de capacitación para organizar y operar el proceso electoral? Bueno, mira, Oxana, aquí son dos escenarios diferentes. En el caso de los funcionarios que nosotros llamamos, desde los consejeros, consejeras, que se integraron a las asambleas municipales, así como el personal operativo que se fue integrando a estas 67 asambleas, fueron capacitados por nosotros. Cuando designamos a quienes integrarían cada asamblea, hicimos unas largas jornadas de capacitación para presidentes y secretarios. Recuerdas que recibimos, claro, incluso tuvimos que habilitar 2 sedes diferentes, sí, por la cantidad de personas que nos acompañaron. Ahí, bueno, se les da la capacitación general, ¿no? Y por eso es larga y un poco pesada, porque tenemos que abordar todos los puntos que íbamos a ir viviendo a lo largo del proceso electoral. Posteriormente a esta jornada de capacitación a presidentes y secretarios, nos dimos a la tarea de visitar en primer lugar a las asambleas distritales, porque son las que tienen, sí, un grado, digamos, de complejidad mayor. Y los capacitamos ya en temas más específicos conforme íbamos avanzando. Una de las partes más delicadas del proceso para nosotros es la sesión de cómputo.
porque es ahí donde la autoridad determina nada más y nada menos quién ganó. Entonces, al ser una enorme responsabilidad y al haber sido también muy compleja, porque en esta elección ya hay premisas que nos permiten abrir un mayor número de paquetes de lo que históricamente se había hecho, es un punto delicado, ¿no? Que las asambleas tengan que tener puntos de recuento en grupos de trabajo. Entonces, para eso teníamos que tener un engranaje muy bien afinado que funcionara muy armónicamente, porque imagínate en una mesa abrir un paquete y tener las boletas, 3 boletas diferentes, y por todas las combinaciones, y todas las posibilidades que se dan. Porque en un lugar iban coaligados unos partidos, en otro iban solos, entonces las posibilidades eran muchas. Entonces nuestros funcionarios debían estar muy bien capacitados, y eso lo hicimos desde el instituto. Por otro lado, este ejército de casi 900 capacitadores asistentes electorales fueron contratados por nosotros, efectivamente, pero fueron seleccionados y reclutados por el Instituto Nacional Electoral. Ellos pues tuvieron también jornadas intensas de trabajo junto con los CAEs federales, y en la sesión de cómputo fueron ellos eran las únicas personas que podían, digamos, tocar las boletas. Que estaban en las mesas, los puntos que estaban, de recuento. En los puntos de recuento, era el auxiliar de recuento equivale al CAE. Nadie más podía, ni un consejero, ni un representante de partido, nadie, no más los CAEs podían hacer esta división de los votos para poder hacer luego las actas individuales de cada punto de recuento. Digamos, entonces esas fueron las partes cruciales, pues, en lo que nosotros sentimos que teníamos que reforzar mucho esa capacitación. Y lo que estamos haciendo ahora que terminó el proceso es, pues, ya ahora con la Ley de Participación Ciudadana, tenemos ya un programa de capacitación, primero al interior, y sensibilización a nosotros, todos los compañeros del instituto, para posteriormente salir a explicar y a sensibilizar qué es lo que dice nuestra nueva Ley de Participación Ciudadana. Vaya, es un tema muy interesante, y con este tema seguramente que vamos a tener muchos programas, tanto en la radio como en otras actividades, en otras modalidades, porque apenas ahora nos toca empezar a trabajar con esta nueva ley, que además deja tareas muy específicas también para el Instituto Estatal Electoral. Pero regresando todavía a la evaluación del proceso, otro de los puntos, y que casi nunca se aborda, bueno, sí se aborda, pero no con ese detenimiento, es el tema de la administración del proceso. Siempre se ha dicho, consejera, en muchos espacios periodísticos, incluso en los foros ciudadanos, de que nuestras elecciones son muy costosas. Nos cuesta mucho a las ciudadanas, a los ciudadanos, tener elecciones en el estado, en el país. La pregunta que le quiero hacer va justamente en el sentido, porque usted preside también la Comisión de Seguimiento a las Actividades Administrativas, o sea, todo lo que salió en términos de pesos y centavos de este instituto durante el proceso pasa por este ejercicio administrativo necesariamente. Así es. ¿Cómo vio el trabajo administrativo? ¿Cómo salimos, digamos, de este reto? Sí. Bueno, mira, tú recordarás cuando presentamos nuestro presupuesto ante el Congreso, nuestro presupuesto iba alrededor de los 330 millones de pesos, de los cuales el Congreso autorizó 260 millones de pesos. Eso, pues, de entrada nos colocó en una situación que sentimos sumamente vulnerable, porque dijimos, no nos va a alcanzar. Pues más del 20% de la reducción, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sí. Sin embargo, bueno, nos reunimos muchas veces y establecimos medidas drásticas de austeridad. Tú lo has vivido, todos lo hemos vivido. Por eso ahora que nos preguntan si vamos a aplicar alguna medida de austeridad,
Ay, digo, si ustedes supieran lo austeros que hemos sido ya. Pero bueno, el ejercicio de los recursos yo lo he visto, y estoy encantada de decirlo, transparente, eficiente. Logramos reducir en capítulo 1000, que son servicios personales, habíamos presupuestado un número de personas grande para hacer las tareas en las asambleas de aquí a nivel central. Muchas de estas personas no fueron contratadas, entonces tuvimos que hacer más, mucho más trabajo. Con menos gente. Con menos gente. Con menos gente, y bueno, tuviste unas jornadas de 24 horas en las cuales dormíamos 3 horas, y así vivió nuestro personal. Y yo los vi satisfechos, contentos con el trabajo. Muchas ganas, muy comprometidos, claro. Así es. Por otro lado, en todo lo que fue, todos los procesos licitatorios que tuvimos, porque tú sabes que todo pasa por el comité de adquisiciones, independientemente de... Y ahí está todo en la página del instituto. Todo está ahí, todo está ahí. Ahí logramos, bueno, quitamos muchos candados que tenían por años, ¿no? Las convocatorias para licitaciones públicas. Uno de ellos fue que pedíamos que nos comprobaran experiencia los licitantes a través de contratos celebrados con otros institutos estatales electorales. En el proceso en 2016, que nosotros mandamos todo con un proveedor, porque bueno, Talleres Gráficos de México era una garantía de que podíamos estar tranquilos. Nos dimos cuenta que ante la gran demanda que tuvo Talleres Gráficos, subcontrató a empresas grandes, respetables, que cumplieron. Y entonces ese fue el candado que quitamos, que nos acreditaran su experiencia, que es lo que nos importa. ¿Con quién? No importa, eso no debe ser relevante para nosotros. Entonces, en solo la licitación de documentación electoral, tuvimos una economía de 20 millones de pesos. Y esto también en parte porque abrimos las posibilidades, entonces vinieron más licitantes y pudimos tomar decisiones más convenientes para el instituto. Y se cumplió. La documentación salió como tenía que salir. Sí, porque curiosamente quien ganó la licitación con nosotros fue quien produjo nuestro material electoral, nuestra documentación electoral, el proceso pasado, pero lo hizo a través de Talleres Gráficos de México. Entonces, la capacidad de producción de esa empresa, de manera indirecta, ya la conocíamos. Al tener una oferta mayor, pues bueno, puedes tomar decisiones mejores. Y en cuanto a los procesos licitatorios, todo está en nuestra página. Pero debo de aclararte que todo pasa por el comité, todo se dictamina, aun cuando los montos no nos lleven a la licitación pública. Entonces, todas las adjudicaciones que se hicieron, desde qué lugar íbamos a contratar para impartir la capacitación, de todo, qué empresa nos va a surtir los vales de gasolina para la flotilla, ¿no? O sea, todo pasa por ahí. ¿Quiénes integra, consejera, el comité de adquisiciones? El comité de adquisiciones lo preside la directora ejecutiva de administración, la contadora Carmen Loya, el director jurídico, es lo que dice la nueva ley, ¿verdad? Uh-huh. Porque hace poco se reformó. Y quien solicita, el requiriente lo llama la ley. Ya. Tú misma nos acompañaste varias veces cuando era cuando necesitábamos algo de comunicación social. Para el proceso del monitoreo y luego para la producción de los debates. Sí me acuerdo estas reuniones, sí, y para todo lo que efectivamente sí son muy rigurosos. Sí, todo lo que fue la campaña, nada de eso llegaba a la licitación pública. Sin embargo, todo se dictaminó ahí. Así es. Pues mire, muy completa la información que nos está brindando la consejera Julieta Fuentes Chávez, consejera. Y para concluir el programa, ahora sí le quiero hacer una pregunta más de índole personal. ¿Usted con qué se queda de estas elecciones? Yo me quedo con una enorme satisfacción en estos 3 años que he estado aquí, que terminamos un proceso y empezamos otro. Me quedo con
como se dice, ¿no? La satisfacción del deber cumplido. Vivir un proceso electoral tiene un costo personal muy alto. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Dejas a los hijos, dejas un poco a la familia, tu compañero si lo tienes, pero digamos es algo que cuando tu familia lo vive contigo es algo que vale la pena, porque conoces gente maravillosa. Yo concluyo mi encargo ahora el 31 de octubre y no puedo irme más contenta, de veras. Aprendí muchísimo, entregué mucho, eso me da mucha satisfacción. Compartí con mi familia, con mis amigos, lo que estábamos viviendo, porque tú sabes, hay muchas voces que se alzan cuando hay tantos intereses, claro. Y yo tuve la oportunidad con mis colegas maestros de CONALEP, donde yo tengo mi trabajo, que me dieron la oportunidad incluso de platicar con los jóvenes. Uh-huh. Pues, ¿qué te puedo decir? Tendrías que invitarme a un programa completo para decirte todo ya, que me llevo vamos, de aquí. Vamos haciendo agenda, por supuesto que sí, y máxime que en estos 3 años, consejera, que usted estuvo aquí en el encargo, le tocó vivir 2 procesos. Uno y apenas, como quien dice, apenas te vas reponiendo y viene el otro y no te más repones. Complejo. Y todavía no nos reponemos. Así que le invitamos, por supuesto, le reiteramos la invitación de nuevo, gracias, a este espacio electoral, y a ustedes, nuestra audiencia, que siempre amablemente nos siguen y nos sintonizan. También les invitamos a que nos escuchen en el 106.9 de FM en Radio Universidad cada lunes y cada martes de 2:30 a 3 de la tarde. Y también, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo en la radio, nos pueden ver y escuchar en la página del Facebook del Instituto IEE Chihuahua. Ahí están los programas, y también en el canal de YouTube. Así que hay muchas modalidades donde pueden ustedes repasar o escuchar estas entrevistas tan ricas en contenido y en emociones y en sentimientos, sí, ahora no, que ya concluimos con este toque nostálgico, y les invitamos, por supuesto, que nos sigan en el espacio electoral. Sí, claro. Gracias, Oksana. Espacio electoral. Espacio electoral. Muy bien, pues estamos de vuelta aquí en el 106.9 FM de Radio Universidad. Ya escuchamos a la consejera electoral Julieta Fuentes, ya escuchamos todo el trabajo que realizó ella desde las comisiones que preside y pues lo que significó para ella el participar activamente en este proceso electoral 2017-2018 que acaba de concluir. Así es, Rolando, y queremos invitarlos que nos sigan en este espacio electoral, porque en los posteriores programas vamos a invitar a todas las consejeras y consejeros que den también cuenta, digamos, que nos detallen el trabajo que se desarrolló desde las comisiones que ellos presiden, y su evaluación tanto desde el ámbito del Consejo Estatal como incluso personal, como lo hicimos con la consejera Julieta Fuentes, de lo que se vivió en este proceso, el proceso electoral local 2017-2018. Pues bueno, no nos resta más que despedirnos e invitarles que nos sigan sintonizando aquí en el 106.9 FM de Radio Universidad en Espacio Electoral. Esto fue Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.